Bueno, Vale, gracias, David. gracias, profe. Bueno, entonces tenemos que vamos a utilizar dos software, pero ¿por qué lo hacemos? Porque la manera de entender como yo geometrizo o como yo modelo un objeto en esos espacios es diferente en los dos. Entonces yo tengo dos programas que abordan el modelado completamente diferente, aunque al final pues puede ser lo mismo, ¿sí? O sea, digamos, el modelo que yo saco de Rhino o el modelo que yo saco de Blender, pues me va a servir para impresión o me va a servir, digamos, para visualización, ¿sí? Igual, los acabados los podría lograr lo mismo en los dos, ¿sí? De pronto la diferencia es cómo parto yo para modelar algo, ¿sí? O sea, cómo parto desde una manera de entender el modelado en uno y una manera de entender el modelado en el otro. Bueno, entonces eso es como la diferencia ahí en los dos. Cada uno tiene un concepto diferente de cómo maneja la geometría. Entonces, lo primero, Rhino. Entonces, Rhino es un programa que funciona a partir de NURBS. Si ustedes han escuchado el concepto NURBS, acá, es que esta barrita me estorba acá, pero no les sale a ustedes allá. Bueno, entonces, NURBS dice B-spline en español, B-splines racionales no uniformes, o en inglés es no uniform rational B-splines. Entonces, el concepto de todo programa de modelado es que parte de una curva, una línea, y esa línea me genera una superficie. Entonces, en ese caso, una spline es como yo conozco en el término que utilizan como los programas de digitalización para entender una curva. ¿Sí? Entonces, una curva es unos puntos que yo pongo en el espacio y esos puntos los va a unir con una spline, ¿listo? Con una línea. En este caso, spline se conoce como el término pues para digitalización. Las curvas, si ustedes, por ejemplo, han visto programas gráficos como Illustrator, ¿cierto? Ustedes cuando trabajan en Illustrator, que dicen, bueno, vamos a hacer un contorno, un trazado. Entonces, aquí la spline, ustedes abren ahí Entonces, acá hay una opción que se llama pluma, ¿sí? Herramienta pluma o herramienta línea, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a hacer una curva. Entonces, si yo pongo los puntos, si yo no muevo el mouse, esta curva puede ser así como una polilínea, ¿sí? Que son puros segmentos de línea. O si yo desplazo el mouse cuando estoy haciendo la curva, voy a hacer la curva, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, esos dos elementos tienen en común que son splines. Esas son splines, pero se denominan Bezier. Bezier es como el término como se conoce estas curvas que sus puntos de edición están sobre la línea. Entonces, por ejemplo, si yo edito esta curva, pues entonces muevo los puntos donde yo hice clic y esos quedan como los puntos de edición y los puntos están ubicados sobre la línea. Si yo edito esta, igual, encuentro los puntos donde hice clic, pero como yo arrastré el mouse, yo generé una curva aquí suavizada y tiene unos manejadores. Entonces la diferencia entre una spline y una curva NURBS es que estos puntos son uniformes, ¿sí? Y las splines que nosotros trabajamos en Rhino son no uniformes, son splines no uniformes. Entonces estos puntos tienen unos manejadores acá donde yo puedo darle la curvatura y esa curvatura puede ser suavizada o si yo tecleo puedo romper como la curvatura, ¿cierto? Entonces yo puedo generar unas curvas donde rompo la curvatura, pero con los manejadores. Y estos manejadores pues me permiten mover la curva, ¿cierto? En el espacio. Entonces estas se denominan Bezier, ¿sí? Curvas Bezier. Tienen las que utilizamos en estos programas que son gráficos de 2D. Así, Bezier. Son splines, un tipo de splines que se denomina Bezier. El punto de edición está sobre la curva.
Cuando yo dibujo curvas en Rhino, que es como la base de todo modelado, cuando yo dibujo curvas, aquí en Rhino se denomina polilínea y a este tipo de líneas, ¿sí? Polilínea. Entonces, en este caso, una polilínea es una, voy a dibujar aquí en frontal, es una polilínea, en este caso, pues es una línea también con segmentos de recta. ¿Sí? Entonces, esos puntos que yo acabé de hacer sobre la línea, acá hay unas herramientas. Eso vamos a ir viendo, pero yo les, como para explicarlo, pues me toca ir de una vez a la herramienta. Entonces, acá hay sobre las herramientas de la izquierda, hay unos paneles. Entonces, cada panel tiene una herramienta específica para cada panel. En este caso, estándar. Estándar es, pues, las cosas estándar que yo hago en el programa: grabar, seleccionar, escalar, ¿sí? Medir. Y las herramientas estándar que utilizo: crear curvas, crear líneas, crear sólidos, editar las curvas. Bueno, si yo cambio de panel, ¿sí? Entonces aquí dice el C-Planes. C-Planes es como los planos de construcción. Por defecto, los planos de construcción están ubicados sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Si yo cambio de panel, Set View. Si yo cambio de panel aquí, Display. Entonces, esto va a cambiar de acuerdo al panel. Y el menú de la izquierda, si yo, por ejemplo, voy a curvas, a herramientas de curva, pues me salen aquí unas herramientas y unas extendidas acá. Herramientas de superficies y unas extendidas acá. Entonces, este panel de la izquierda cambia de acuerdo al panel en el que estoy aquí arriba, ¿sí? O estas herramientas de la izquierda cambian. Entonces, en este caso, yo voy a editar esa curva que acabé de hacer. Esta curva sencilla que yo acabé de hacer, la voy a editar, ¿cierto? Entonces, sobre la línea que acabé de hacer, hay unos puntos. Entonces, aquí hay una opción que dice aquí abajo, curva o mostrar edición de los puntos. Y este es mostrar puntos de control. Entonces ya vemos la diferencia entre esos dos. Entonces, si yo le digo mostrar los puntos de edición de la curva, pues él me muestra los puntos de edición y yo puedo editar esta curva moviendo los puntos que están sobre la curva, ¿sí? Entonces, eso en una polínea, porque una polínea son segmentos, entonces simplemente me ubico sobre uno. Si quiero borrar uno, pues simplemente lo doy suprimir y lo muevo en el espacio. Cuando yo hago una curva acá en este programa, entonces es el de al lado. Entonces dice curva con puntos de control. Entonces voy a hacerla y le doy. Lo primero es que este programa, pues, nosotros cuando yo inicié a estudiar esto, había pocos programas digitales que uno podía utilizar. El único que tenía en ese tiempo, de pronto, para manejar la universidad era AutoCAD. A mí me acuerdo de este programa mucho de AutoCAD, es por este menú de aquí arriba, ¿sí? Aquí donde dice comando curva, iniciar curva, comando, ¿sí? Entonces, ese es un panel que es muy útil en este tipo de programas que son como de precisión, o sea, un programa de esos tipo CAD. Este comando es esta barra de comandos es muy útil. ¿Por qué? Porque cuando yo selecciono una herramienta, por ejemplo, en este caso, la polilínea, cuando yo la seleccioné al principio, entonces ustedes ven acá que dice inicio de la polilínea. Entonces, si va a ser cerrada o no va a ser cerrada. Entonces, yo puedo empezar a hacer comandos. Entonces, si yo quiero utilizar un comando ahí que empiece en el punto 0, le escribo 0, entonces él de una vez ubica la polilínea en el punto 0. Y empiezo a escribir. Entonces, ahí va saliendo como lo que puedo hacer con el comando. Yo puedo hacer clic en cualquier parte o podría utilizar un comando. Aquí dice siguiente punto de la polilínea, entonces se abre más opciones. Modo línea, ayudantes, deshacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo entrar aquí, estoy en modo línea, pero si yo entro acá y le doy clic donde dice modo línea y le doy clic, entro como en el modo arco, ¿sí? Si activo modo arco, pues se me activan varias opciones, dirección, dónde va a estar el centro. Entonces, yo todo eso lo puedo ubicar con comandos. Si quiero volver al modo línea, entonces entro al modo arco y le doy clic, ¿sí? Y ahí vuelve a modo línea. Si quiero ubicar ese punto en el espacio en un punto concreto, aquí es donde se acuerdan una descriptiva con coordenadas absolutas y con coordenadas relativas, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle, hacer una coordenada absoluta con respecto al espacio y decirle que lo ubique en el punto 10,20, o puede hacer una relativa con respecto al último punto que hice, ¿sí? O ubicar también a tantos grados, con tanta inclinación. Entonces, ese comando es muy útil en este programa. Pero por ahora, lo que iba a mostrarles es que, bueno, entonces voy a hacer la curva, aquí donde dice curva con puntos de control, y aquí me dice inicio de la curva grado 3. Entonces, el grado
de la curva es, digamos, el suavizado o digamos, el grado de curvatura que va a tener la curva que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar aquí donde dice grado y le voy a dar grado 1. Punto. Entonces, ¿qué curva con grado 1? ¿Qué es una curva con grado 1? Entonces, vamos a ver, yo voy a hacer acá clic, 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 clic. ¿Listo? Entonces me hizo un segmento de línea igual a la polilínea. Ahora voy a hacer otra vez curva, pero con grado 3. ¿Cierto? Grado 3, y entonces voy a hacer lo mismo. Clic, clic, y ahí sí ve que ya, donde dice clic, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya no me hizo un segmento de línea, sino que me dibujó una curva, a pesar de que dice clic ahí donde están esos puntos, ¿cierto? Entonces, esta curva que acabo de hacer es una curva NURS, ¿sí? Una curva que tiene, los puntos de control no están sobre la curva, ¿sí? Sino que están como alejados de la curva y yo puedo seleccionar un punto de esos y modificar la curva, ¿sí? Entonces, digamos, el grado de la curva me indica qué tanto ese punto va a afectar la curvatura. Entonces, por ejemplo, si yo le doy grado 1, pues igual, aquí están los puntos de control, pero los puntos de control están ubicados precisamente donde están los puntos de edición. Entonces, una cosa son puntos de control aquí en el programa y otra cosa son puntos de edición. Entonces, si yo selecciono la curva y voy a donde estaban seleccionando puntos de edición, selecciono, ¿sí? Eso me lo selecciona sobre la curva. Entonces, esos son puntos de edición. Yo puedo mover y desplazar la curva con esos puntos de edición. Voy a apagarlos. Aquí en este programa funciona mucho el clic derecho y el clic izquierdo. Si ustedes se hacen acá sobre el icono, ahí les aparece mostrar puntos de edición con el clic izquierdo. Apagarlos con el clic derecho. ¿Qué es apagarlos? Pues apagarlos es que me quedan ahí como visualizados. Así selecciono otra cosa como que me quedan ahí visualizados. Apagarlos es clic derecho y él apaga como los punticos. O sea, ya no los visualizo. Entonces, una cosa son puntos de edición que están sobre la curva. ¿Sí? Los apago. Y otra cosa son puntos de control. ¿Sí? Que son esos. Entonces, esos puntos de control lo que hacen es afectar el grado de curvatura que tiene la curva que yo estoy dibujando. ¿Cuántos grados puedo colocar acá? Estas curvas están hechas aquí con parámetros matemáticos de polinomios, o sea, eso es pues la interpretación que le da el programa a eso. Entonces hay curvas con grado 1, polinomios de grado 1, polinomios de grado 2, polinomios de grado 3, grado 6, grado 9. Entre más grado, más alto el grado, menos, digamos, fuerza ejerce el punto de control sobre la curva. Entonces, por ejemplo, en grado 3 es el más utilizado porque es un punto intermedio. Ejerce una influencia sobre la curva, pero pues ni tan alta ni tan baja, ¿sí? Si yo aumento el grado 6, grado 9, cada vez voy a tener que mover más ese punto de control para afectar la curva o afectar la curvatura. Entonces, eso es lo primero que uno debe entender aquí en este programa, que funciona con curvas NURS. Este programa de ilustración 2D son splines Bezier. ¿Sí? El tipo de spline es Bezier y este tipo de spline es una spline que no es uniforme. Y estos programas funcionan así. Blender, por defecto, su fuerte no son las curvas, ¿sí? O sea, yo puedo aquí, sí, hacer un dibujo con curvas y hacerle digamos, unos modificadores, aplicarle unos, no modificadores, sino unas geometrías como edición, que son extrusión, bueno, lo puedo hacer, pero no es el fuerte de Blender, ¿sí? O sea, yo aquí podría generar una curva, entonces cuando yo estoy dibujando en ahorita hay comandos que después les digo más adelante, Shift A, yo quiero agregar algo. Yo puedo agregar aquí una malla, agregar una curva, una superficie, ¿cierto? O agregar una cámara, bueno, una luz. Aquí está todo como el menú de agregar. Donde dice malla, son todas las mallas que utiliza Rhino. Entonces, el fuerte de Blender o de todos los programas poligonales como 3D Max, como Maya,
bueno, hay varios poligonales, hay unos para Rhino incluso, que es ClayView, hay otro que era T-Splines, ¿sí? Son mallas, pero igual tiene una opción de curva, que es donde dice curva. Y este programa tiene los dos tipos de curva, tiene curva Bezier y tiene curva NURBS, ¿sí? O sea, yo podría dibujar una curva tipo NURBS, pero no es el fuerte del programa. La verdad, en este programa, su desarrollo o la mayoría de programadores se han dedicado a volverlo fuerte en lo que es, o en lo que nació esto que es modelado a partir de una malla, ¿cierto? Entonces, esa malla yo la empiezo con una mesh. Entonces, sí, yo puedo hacer una curva y hacerle una extrusión, o hacer una curva y hacerle una revolución y generar, por ejemplo, una copa o generar una botella. Sí, se puede hacer y queda bien, pero no es el fuerte. Y él tiene los dos tipos de curva, tiene curva Bezier y tiene curva NURBS. Aquí la curva Bezier es muy parecida a la que yo dibujo aquí en Illustrator. Entonces, por eso en esos programas, si ustedes dibujan algo acá, por ejemplo, 2D, que tiene un loguito y lo dibujan acá con curvas de estas curvas, y después lo pueden importar en este programa fácilmente porque él reconoce la curva, ¿sí? Incluso yo cualquier cosa que haga acá, lo puedo hacer acá y lo llevo a Rhino también. Él transforma esa curva Bezier como es un spline, él la reconoce, pero la convierte en una NURBS. Entonces, todo esto de curvas, pues yo lo trabajo en cualquier programa de estos gráficos. Entonces yo aquí en Blender, pues sí, yo podría hacer una curva, pero no es como el fuerte del programa. El fuerte del programa es a partir de una malla. ¿Y qué tipo de malla tiene este programa? Pues yo puedo partir a partir de un plano o a partir de un cubo, ¿sí? Entonces agrego un cubo que es el que tiene originalmente, ¿cierto? Y yo puedo, digamos, editar. Entonces, ¿qué edito acá? Yo edito es los vértices, ¿cierto? O edito las aristas, ¿sí? O edito los planos, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar todo eso y editar, digamos, cada uno de esos elementos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir ahí es que esto que esto haga una extrusión y que luego le hace una escala, ¿cierto? Entonces, yo estoy modificando la malla. Aquí a mí se me confunde mucho porque, digamos, yo roto en un programa de una manera, en otro de otra manera, en otra manera. Todos son diferentes. Nadie se pone de acuerdo con eso. Entonces yo puedo modificar la malla a partir de la edición de los puntos. ¿Sí? No encuentro ¿qué? El de... Sí, ¿no? Que me toca aprender en los trabajos, pero es que se me perdió el... Entonces, bueno, entonces yo ahí estoy editando la malla, o sea, la malla en sí es una malla que está formada por vértices, ese vértice unido con otro vértice a través de una arista me forma una arista y esas aristas unidas me forman un plano. Yo aquí en NURBS, cuando yo hago una malla, ¿cierto? Entonces yo hago una malla, entonces aquí esas son líneas básicas. Si ustedes van arriba en el programa, dice curvas, ¿cierto? Entonces todos los tipos de curvas que tenemos, superficies, sólidos y malla, ¿sí? Entonces aquí dice mesh. Entonces dice, bueno, pero usted dice que Rhino no es fuerte en malla y ¿por qué tiene la opción de malla ahí? Pues está entrando ahora como digamos, a partir de la versión anterior, incluso de las 5, ya uno encontraba esas opciones de malla acá, pero no funciona bien. En el 6 ya funciona mejor, pero no tan bien como los programas que están especializados en eso. En la versión 7, yo he visto, porque yo no la tengo instalada y la verdad no la he buscado, pero en los tutoriales que he visto en internet, yo he visto que ya la 7, la opción de malla funciona muy bien, se llama SUBD. Ustedes han visto un programa que es Fusion 360, ¿cierto? Que es un programa muy enfocado en diseño. Fusion 360 es como un híbrido entre curvas y poligonal. Es súper bueno. O sea, Autodesk cogió un programa que era T-Splines hace como unos 8 años, que era fuerte en poligonal. Autodesk compró otro que era Make 2D. Ellos eran fuertes obviamente en programas 3D y unieron todo eso en Fusion 360. Entonces Fusion 360 es un programa muy completo para diseñadores, porque tiene curvas, tiene modelado poligonal y yo lo puedo volver tan técnico como quiero. O sea, es un programa técnico. Entonces,
es un programa que me parece muy completo y que uno, digamos, dice, bueno, yo no quiero aprender este ni este, no quiero como enredarme tanto, sino un programa en el que pueda tener todo, sería Fusion 360. Yo la verdad, ese es un programa reciente, digo, por ahí 6 años, pero yo pues estoy muy metido en eso hace mucho rato y me cuesta cambiarme a otros, ¿sí? Entonces yo sigo trabajando con eso, pero no es que no se trabaje con eso. O sea, digamos, Rhino es un programa muy completo para un diseñador y más con la versión 7 que tiene actualmente, pues yo puedo hacer muchas cosas. Entonces aquí dice malla, ¿cierto? Entonces aquí una malla, ¿cuáles son las mallas primitivas? Dice plano, caja, esfera, cono, ¿sí? Entonces si ustedes van y miran el programa Blender, cuando ven Blender, las mallas primitivas, ¿sí? Plano, cubo, círculo, esas son como las de donde yo parto para hacer figuras más complejas. Entonces, sí lo tiene acá, pero digamos, este no sería el fuerte de Rhino. O sea, yo no utilizaría Rhino para trabajar malla. Yo utilizo Rhino pues para trabajar curvas y superficies, que es el fuerte de Rhino. Con la versión 7 ya como que esto que estoy diciendo como que no sería tan acertado, digamos, ¿sí? Porque ya la versión 7 trae una opción de malla muy, muy chévere. Bueno, entonces, cuando yo hago un elemento aquí en Rhino, parto de una curva, ¿cierto? Voy a borrar estas que hice y voy a dejar esta curva que hice acá. ¿Sí? Entonces esa curva la hice en un frontal, ¿cierto? Él la dibujó, si ustedes pueden ver, como si hubiera acá un plano, ¿cierto? En la perspectiva no se ve sino el plano de piso, ¿sí? No es como otros programas que se ven todos los planos. Entonces aquí el plano de construcción por defecto está, el piso está sobre el plano X. Sobre Y está un vertical que cuando dibujan en derecha, pues si yo dibujo esto acá, ¿cierto? Ahí estoy dibujando sobre el plano, sobre derecha, y él va como a dibujar sobre un plano de construcción que es, en este caso, Y. Y si yo dibujo en superior, pues bueno, ahí el plano de construcción, pues es el piso, ¿cierto? Ahí están. Entonces, él tiene esos planos de construcción por defecto. O sea, cuando hago yo selecciono algo acá, mientras no me ubique en otro lado, mientras no ubique de pronto un punto de referencia acá diferente, pues él va a dibujar siempre sobre el plano de construcción por defecto. Entonces, si quiero hacer el otro plano de construcción diferente, aquí están los Z-planes. Entonces, los Z-planes los puedo desplazar en el espacio y ahí dibujar en otros planos. Entonces, el fuerte de Rhino es, a partir de una curva, genera una superficie. Entonces, a partir de esa curva, yo puedo generar superficies. Y hay unas herramientas que me permiten hacerlo. Entonces, por ejemplo, para superficie, pues hay todas estas que ustedes ven acá, generar un plano, un loft, un barrido, una revolución, bueno, una extrusión de curva. El comando más sencillo en cualquier programa de 3D de utilizar y entender es la extrusión. La extrusión es, si yo le digo extruir curva, me dice a lo largo, a partir de una curva, a lo largo de una curva, a llegar a un punto, bueno, deformado. Si yo le doy straight, él lo que hace es que este plano que está con curva, ¿sí?, lo convierte en una superficie. ¿Sí? Entonces, esa superficie tomó de la curva, ¿sí?, tomó la forma de esa curva y a lo largo de esa curva, pues hizo una extrusión. Ese es como el comando más sencillo. Una extrusión es simplemente como agregar geometría a partir de una que ya está creada en este caso, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo una extrusión de una curva que tenía aquí hecha. Entonces, esto que acabo de generar acá es una superficie. Una superficie. Y esa superficie, pues es como están, como la parte externa de los objetos. ¿Sí? Entonces, es el cambio, digamos, como entre un estado y el otro. ¿Sí? Digamos, esa superficie me permite a mí, pues, generar, volver un volumen sólido, darle solidez como a un objeto. Profe, qué pena, ¿cómo fue que la sacó? ¿De nuevo? Bueno, hay varias opciones. En esta versión 5, no, esta es la versión 6, perdón. En esta versión 6 han ido agregándole cositas a esto que yo veo acá.
esta geometría que yo veo acá, estos ejes, no estaban en una versión anterior, que era la 4. En la 5 aparecieron. Antes tocaba hacer todo este programa, era puros comandos. Pero pues lo han ido facilitando como de pronto para la curva de aprendizaje puede ser más sencillo entenderlo así. Y la gente cuando se especializa, pues ya como que no lo utiliza tanto después. Entonces, este elemento que yo tengo acá tiene una orientación que va de acuerdo a los ejes universales del programa. Si ustedes se acuerdan de geometría descriptiva, en descriptiva teníamos un sistema de referencia que es X el ancho. Aquí utilizan Y en altura y Z a profundidad. La mayoría de programas gráficos utiliza los ejes al contrario. X es el ancho, Y es la profundidad y Z es la altura. ¿sí? Como que ese es el orden X, Y, Z. X ancho, Y profundidad y Z altura. Cuando usted va a hacer embalajes y le pregunta las medidas, si usted va a embalar algo, el orden siempre es ese. Deme la medida del ancho, deme la medida de la profundidad y deme la medida de la altura para reservar ese espacio allá. Entonces, ese es el orden de lectura. La mayoría de programas gráficos tienen eso. ¿sí? Si ustedes aquí en la izquierda, en la esquinita, ven, dice X, Y y Z. Esos son los ejes universales. Yo puedo tener ejes locales, más adelante podemos ver eso, pero los ejes universales son esos. Entonces, si usted ve acá, estos ejes tienen unas líneas con flecha que me indican posición, ¿cierto? Entonces yo puedo desplazarme con las flechas en posición. Puedo seleccionar la flecha o puedo darle clic a la flecha y decirle quiero moverlo 25 unidades, porque este programa es de precisión, entonces tiene unos comandos de precisión. Tiene unas curvas que me indican rotación, ¿cierto? Y tiene unos cuadritos que me indican escala, ¿cierto? Entonces, las transformaciones básicas son escala, posición y rotación. Son las tres transformaciones básicas. Entonces, bueno, ¿por qué le decía esto? Porque ahora en este programa agregaron un puntico acá, este puntico, ¿sí? que está sobre las líneas. Este puntico, cuando seleccionan el puntico, si seleccionan la flecha, se desplazan. Pero si seleccionan el punto, hacen una extrusión. ¿sí? Entonces, la extrusión yo la podría hacer a partir de esos. Aquí en este programa, eso se denomina Gumball. Gumball está aquí. Aquí en la parte de abajo, yo tengo un menú como de donde dice Grid Snap. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ortho, Planar, Snap, Smart Track y Gumball. Si está en negrilla, es que está activado. Si lo desactivo, pues obviamente no lo veo y aquí aparece como en letra regular. Entonces, para activarlo, lo activo acá, porque, bueno, en la versión anterior 5 tocaba activarlo, en la 6 ya viene activado por defecto. Entonces, si usted se ubica sobre esos punticos que le colocaron ahora, pues puede hacer extrusión. Pero porque, bueno, puede ser una extrusión, digamos, si ustedes ven ahí, cuando yo hago esto, arriba en el comando de menú dice Tab Alt para hacer un duplicado. Entonces, si yo quisiera hacer un duplicado de esto que estoy haciendo, pues ahí me están saliendo unas opciones. Entonces, ahí estoy haciendo una extrusión. Pero la desventaja de esto sería, pues, que no le puedo decir, bueno, ¿cuánto quiere hacer de extrusión? ¿Qué valor? Entonces, yo esas instrucciones puedo hacerlas con un menú donde me dice que es más preciso. Entonces, puedo hacerla de dos maneras. Como es una superficie, yo voy a superficie y aquí donde dice curva, puedo decirle estira a lo largo de una recta, straight. Pero también puedo utilizar el comando. Si yo sé cómo se escribe esa herramienta, entonces yo le puedo decir entonces, el programa yo lo tengo en inglés, ¿sí? Porque pues cuando uno ve un video, un tutorial, los comandos están en inglés, entonces uno queda como muy perdido. Pero si ustedes lo tienen en español, no pasa nada. Yo este programa lo puedo convertir a español porque cuando lo instalo, él puede decir ahí que igual las dos versiones, español e inglés, y yo puedo escoger qué versión quiero, ¿sí? Aquí en las ayudas, a ver si me acuerdo porque yo hace rato no lo convierto a español, donde dice... espere, general no.
Bueno, lo voy a buscar porque no me acuerdo. Acá hay una opción que simplemente le digo español, le doy OK y me toca reiniciarlo y ya queda en español. Pero bueno, ya ahorita la busco porque la verdad yo no me acuerdo, hace mucho no lo convierto a español. Entonces, pero yo tengo el programa en español y quiero utilizar el comando en inglés, no hay problema. Usted va a la barra de comandos, teclea ¿cómo es que se llama eso? Ese es el guión de piso. Escribe guión de piso y escribe el comando. Y ahí empiezan a salir los comandos. ¿Sí? Entonces, el comando este que voy a utilizar se llama struct. Struct. Entonces, ahí dice struct CRB a lo largo de una curva. Entonces, la abreviatura CRB es curva. SRF es superficie. Entonces dice struct CRB, extruir la curva, extruir curva a lo largo de otra curva, extruir con taper, o sea, con una deformación, extruir superficie, ¿cierto? Entonces, el comando que yo puedo utilizar es extruir superficie y ahí le doy enter o le doy clic. Él me pregunta, seleccione la curva que quiere extruir. Si no la tengo seleccionada, pues él me va a decir, bueno, ¿qué quiere hacer con este comando? ¿Qué curvas quiere extruir? Yo digo, bueno, yo quiero extruir esta curva y si quiero extruir de una vez otra, pues la selecciono. Entonces voy a decirle que quiero extruir esa curva. Listo, ya la seleccioné. Dice, presione Enter cuando ya termine. Entonces le doy Enter. Y él ahí me saca un menú. ¿Sí? Entonces yo todavía no le he dado ningún clic porque si le doy clic, pues ya como que aplico la medida que está ahí. Entonces dice, distancia de extrusión. Dice 42.663. Esa es la última distancia de extrusión que yo utilicé con el programa abierto. Entonces él guarda como la última configuración que yo utilicé. Dice, dirección. Dice, el book size es hacia los dos lados. Bueno, aquí sí a veces es bueno el español porque pues obviamente todos estos comandos aparecen traducidos. Dice hacia los dos lados, si quiere que el elemento sea sólido, si quiere borrar la geometría inicial, ¿cierto? Si quiere que sean tangentes, bueno, entonces hay unas opciones que yo puedo aplicarle. Entonces, si ustedes ven, la extrusión, por ejemplo, en este caso lo estoy haciendo hacia un lado. Si yo quisiera que la extrusión saliera hacia los dos lados, por ejemplo, le colocaría sí. Entonces voy allá, aquí al menú y le coloco sí, ¿cierto? Entonces, mira, ahí sale hacia los dos lados. Por ejemplo, otra opción que podría colocar, el tamaño. Entonces yo puedo escribir acá 25, ¿sí? Entonces 25 será 25 a cada lado. Si yo la quiero de 25 total, 12.5, ¿sí? Y ahí de una vez él ya ubica eso a 12.5. Todavía no le he dado ningún enter ni ningún clic. Si yo ya quiero dejar ese modelo así, entonces le doy enter. Y ya ahí queda una extrusión hacia los dos lados con una longitud de 25 en total, 12.5 para cada lado. Yo estoy mostrándoles como algunos conceptos de cómo se utilizan esas herramientas. Después vamos a hacer un ejercicio que ponemos ahorita, son 3 ejercicios que debemos hacer inicialmente para aplicar en los dos programas. Bueno, entonces, yo esta curva que generé, pues es una curva que no tiene ningún espesor, ¿cierto? Entonces, esta curva no tiene ningún espesor. Si yo quisiera de pronto hacer esa figura y decir, bueno, quiero imprimirla para colocarla, no sé, en la mesa, debería darle un espesor, ¿cierto? Si la quiero mandar a una impresora 3D, porque entonces, pues, al no tener espesor, pues obviamente es una malla que, o sea, existe en el espacio, aquí en el digital, pero para volverla a física, pues tengo que darle un espesor si la quiero hacer en impresión 3D, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces yo puedo hacer una curva y esa curva generar cualquier superficie, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una curva acá digamos, espera, hagamos esto. Aquí bueno, entonces yo tengo esa curva y, por ejemplo, a partir de esa curva que está dibujada mire, por ejemplo, esto aquí, ¿qué pasa?
digamos, como yo tengo una referencia, yo llegué y toqué esta línea, él tiene activados, pues yo por defecto los utilizo, unos snaps, ¿cierto? Que son útiles a veces molestan, pero hay que aprender cómo utilizarlos. Entonces los snaps me permiten como seleccionar unas geometrías de referencia, pues para cogerlas como referencia. Entonces, por ejemplo, en este caso yo me acerqué a esta línea y entonces él se acercó hacia allá y mandó la línea hacia allá, ¿cierto? La última línea que hice, el último pedacito de línea que hice. Entonces, esta línea, si ustedes la ven en el espacio, está sobre el eje X, pero este punto salió hacia allá. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una revolución de esa línea ahí, en ese pedazo, pues me generaría un error este punto por acá, ¿cierto? Entonces, esos snaps se activan aquí donde dice la opción de Ops Snap. Lo que pasa es que me quitan espacio porque si lo activo aquí, pues después ya no se desactiva. No sé cómo guardarla a veces, me quita un poquito de espacio en el visualizador y como esta ventanita es un poquito pequeña. Entonces, Op S Snap o Snap. Los snaps, pues me ayudan a modelar con precisión. ¿Cuáles hay? Final, quiere decir que él busca el final de una línea. Cercano, él busca una línea cercana y va y se ubica ahí a través de un punto. Bueno, ubicar el punto medio, ubicar la perpendicular, un punto tangente. Entonces, en este caso, como tenía activado el snap, pues él activó cercano y por eso fue que se fue la línea para allá. Yo puedo seleccionar la línea. Ahorita lo voy a hacer rápido porque esta es una transformación, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que me ubique todos los puntos con respecto a un eje que sea Y y los voy a ubicar todos ahí. Entonces, para, digamos, corregir ese error. Después, más adelante, cuando estemos modelando, vamos a ver todas estas herramientas un poquito con más detalle. Entonces ya tengo la línea, lo que pasa es que les iba a mostrar era esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi curva, entonces yo puedo destruir o yo puedo hacer un barrido, una revolución a través de un carril. Entonces el comando básico, clásico, es revolución, ¿cierto? De revolución, por ejemplo, yo tengo esta línea, entonces tengo que decirle que necesito un eje a través del cual hacer la revolución, ¿qué? Entonces, en este caso, no es bueno trabajar en la perspectiva, ¿cierto? Porque él en la perspectiva, pues, él toma como que si estuviéramos haciendo la revolución a partir de este punto y con respecto a eso. Entonces, aquí es muy importante en descriptiva utilizar las vistas. Entonces, si yo quiero hacer una revolución con esta figura a partir de este eje y hacerla hacia allá, pues entonces la hago en esta vista. Si yo la hago en la perspectiva, pues el programa queda un poco como loco y no sabe a partir de cuál lo voy a hacer. Entonces, en este caso, es importante utilizar las vistas. Entonces, yo le digo superficie, revolución, entonces selecciono la curva que quiero hacer la revolución, le doy Enter. Eso es como para mostrarles para qué es la barra de comandos. Dice iniciar un eje de revolución, entonces voy a decirle que el eje se ubique por aquí en este punto y que sea perpendicular, ¿sí? a esto. Y aquí me dice inicio del ángulo, que se borre la geometría inicial, que se deforme, círculo completo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero el círculo completo, pues de una vez le doy ahí clic, o si yo solamente quiero hacer 180 grados, entonces le pongo 180 grados y le doy Enter, ¿cierto? Y para qué lado lo voy a hacer y ya. Entonces, digamos, en este caso, igual, a partir de una curva, utilicé una herramienta para superficie y generé una revolución. Lo mismo, esa superficie no tiene espesor. Entonces, si ya quiero un espesor, después utilizo una herramienta que es espesor o utilizo otras herramientas para generar un espesor que una impresora de pronto me pueda imprimir. Entonces, eso es, digamos, en este caso, si yo quisiera mandar eso a impresión 3D. Por ejemplo, necesito no solamente la superficie, sino la impresión 3D. O si yo, por ejemplo, exporto esa geometría a otro programa, pues él automáticamente me va a colocar un espesor. Bueno, entonces, aquí yo hago curvas y con esas curvas genero superficies, ¿listo? Superficies. En este programa lo que hago es, a partir de un plano o de una caja o de un cilindro,
moviendo los vértices, yo hago un modelado que es totalmente diferente al anterior, ¿sí? Entonces, digamos, si yo quisiera hacer una botella acá, se puede hacer a partir de estos elementos. Vamos a hacer el mismo ejercicio para los dos, para que ustedes vean, digamos, cómo sería el modelado de un objeto en este y el modelado de un objeto en el otro. Entonces, aquí en este de superficies, en este de curvas y superficies, yo tengo muchas herramientas que me sirven para diseño, ¿cierto? Entonces, herramientas que como la precisión o digamos la parte técnica, de pronto de hacer unos planos técnicos. Entonces, yo en este programa tengo esas facilidades. En Blender no lo tengo, en Blender no es un programa técnico. A veces tengo un historial que si yo lo activo, pues entonces queda guardado cosas que yo voy haciendo. Entonces, porque si ustedes han visto programas como SolidWorks, SolidWorks tiene una lista de las herramientas que yo voy utilizando, y si quiero devolverme a cualquiera, pues me devuelvo a esa que quiero cambiar, cambio el parámetro y ya. Entonces, la diferencia con esos programas es eso. Esos SolidWorks y ese tipo de programas que son técnicos de ese tipo, son programas paramétricos. Paramétricos que yo puedo devolverme en cualquier parte digamos, del modelado, cambiar un parámetro y afectar todo. Rhino no tiene eso. Rhino no es un programa paramétrico. Pero Rhino se volvió paramétrico, o sea, lo puede uno volver paramétrico con un plugin que se llama Grasshopper, pero es un plugin muy bacano porque es un plugin orientado hacia el diseño generativo, que para joyería y para calzado y incluso para ropa, bueno, lo están utilizando mucho en arquitectura. Entonces me permite a mí cambiar los parámetros, pero es muy diferente entender el concepto de Grasshopper. Aquí vamos a ver algo de Grasshopper, como estamos utilizando Rhino, pues podemos ver algo de Grasshopper. ¿Cuál es la idea? Porque el concepto del modelado en Grasshopper es muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Entonces, yo puedo volver paramétrico Rhino. Eso es como lo bueno. Entonces, si alguien dice, no, es que Rhino no es un programa paramétrico, sí, yo puedo volver Rhino paramétrico con Grasshopper. Entonces, es un programa técnico completo y la forma como modelamos es muy sencilla. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a sólidos, ¿cierto? Entonces ustedes dicen sólido, voy a hacer un sólido clásico, aquí voy a hacer un cono truncado, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, Rhino, ¿qué es lo que hace? Rhino es curvas y superficies. Entonces, es muy parecido al concepto, muy parecido, no es el mismo concepto de descriptiva, que uno habla de generatriz y directriz. Entonces, la generatriz es una línea en este caso que es recta, y la directriz es el círculo, ¿cierto? Generatriz, directriz. Entonces, Rhino funciona así. Si yo hago un sólido como esfera, por ejemplo. Entonces, mire, yo lo veo así en sombra. Pero si yo, por ejemplo, coloco el wireframe, ahí está como el proceso. Le voy aquí a propiedades. Bueno, ahí le estoy como poniendo la vista básica de qué es para Rhino esa figura, ¿sí? Mire, entonces, por ejemplo, para Rhino, un cono truncado es una recta, ¿sí? Que sería la generatriz, con dos directrices, en este caso obviamente por la inclinación, pero la directriz es un círculo. Para Rhino la esfera es una curva, y que sería su generatriz, y su directriz sería otra curva, ¿cierto? Entonces, es así, esto es Rhino. Un modelado a partir de curvas que son generatrices y que otras son directrices. Entonces, para Rhino, él interpreta esto así. Entonces, en este caso, esta va a ser la curva generatriz y la curva directriz. Entonces, la esfera para él pues son 3 círculos y el cono es así. Cuando lo vemos en sombra, bueno, pues vemos como la superficie que conforman el poliedro. Entonces, si se acuerdan del concepto de superficies en descriptiva, ¿se acuerdan de superficies de curvatura simple y superficies de curvatura doble, cierto? ¿Sí? ¿Tampoco?
¿Hasta dónde llegaron en descriptiva? Más Bueno, o menos, profe. más o menos. O sea, se supone que la curvatura simple es una que cuando usted lo hace ¿cómo se llama? Si no estoy mal, cuando usted hace el desarrollo, le muestra a usted un círculo y pues el resto que se une con el círculo. Mientras que cuando es doble, no se puede hacer un desarrollo en sí tan preciso. Y me parece que esa era la esfera, una de curvatura doble, porque cuando usted hace el desarrollo de una esfera, o sea, no va a quedar exactamente junta la esfera, básicamente. O sea, va a quedar con huequitos. Exacto, sí, tiene la idea, exacto. Curvatura simple son superficies que están formadas a partir del movimiento de una, en este caso, de una línea, y puede ser, o sea, la generatriz es una línea y la directriz puede ser otra línea o una curva, ¿sí? Entonces la curvatura es simple porque están formadas por una línea. Entonces en este caso el cono es una geometría de simple curvatura porque su generatriz es una recta y su directriz es una curva. Y en esto tiene razón, las de curvatura doble, entonces su generatriz es curva y su directriz es curva, entonces es doble curvatura. ¿Listo? Entonces su compañero tiene razón en eso. Entonces las de curvatura simple, ¿se acuerdan cuando en descriptiva hacían el desarrollo de un cono, el desarrollo de un prisma o el desarrollo de cualquier poliedro? ¿Cierto? Entonces esas figuras, su generatriz es una recta y su directriz o es línea o es curva. Las de curvatura doble, yo no puedo hacer desarrollo, yo no puedo hacer desarrollo como lo hago con estas, y lo que se hace es un desarrollo aproximado, exacto. O sea, como que la figura que obtengo al final no es exactamente la figura con las medidas que son, de pronto hay una aproximación. Ustedes, por ejemplo, buscan en internet, ¿cierto? Dice desarrollo de la esfera, por ejemplo. Ahí está, lo vimos ayer. Desarrollo de la esfera, entonces para desarrollar la esfera, por ejemplo, hay de esta manera, que son así a partir de estos cortes, o a partir de aquí, esto, ¿sí? Entonces, eso es un desarrollo aproximado, no es un desarrollo que sale a partir de geometría, sino más como a partir de un corte, digamos, de algunos elementos. Entonces, si ustedes ven acá, esta geometría de esta esfera, le ven unos cuadrados. Entonces, por ejemplo, yo aquí hice una geometría que es curvatura, doble. La hice con sólido. Pero si ustedes ven acá el siguiente menú, Mesh, dice Mesh. Y dice primitivas Mesh poligonales. ¿Sí? ¿Cuáles hay? El plano, la caja, la esfera, sí, parece que hubiera los mismos. Pero entonces cuando yo los hago, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el cono truncado con malla. Entonces dice, base de cono truncado, bueno, pues yo ahí le puedo dar las medidas, lo voy a hacer aquí con la base, esto y esto. Entonces, aparentemente el proceso fue el mismo, pero si ustedes ven la malla, ¿sí? La malla, ¿qué es? La malla es esto, la malla es que esa figura, que es un cono, en este caso truncado, no lo forma a partir de una línea, digamos, generatriz y una directriz, sino que lo que hace es que, pues, el círculo lo forma con puros segmentos y las aristas con puros segmentos. Entonces, por eso ustedes ven puros cuadraditos acá, ¿sí? Si yo hago una esfera malla, mesh, esfera, aparentemente el proceso es el mismo, centro de la esfera acá, radio de la esfera tal, pero mire, ¿sí? Entonces son caritas. Así yo voy a ver, así trabajo en Blender. Blender utiliza primitivas de ese tipo para trabajar la malla. ¿Por qué? Porque puedo seleccionar los vértices y los vértices modificarlos. ¿Listo? Entonces yo puedo seleccionar un vértice, puedo seleccionar una arista, puedo seleccionar la cara y modificarlos. Entonces, esto es una malla y esto es un cono. Entonces, la malla, por ejemplo, si yo quisiera algo aproximado acá para el cono, en este caso, mesh, cono truncado. Entonces, mire que me pregunta dirección, vertical, sólido, 2 puntos, 3 puntos, y aquí donde dice arista, perdón, caras verticales y caras como horizontales alrededor, ¿cierto? Entonces, caras verticales, entonces, por ejemplo, yo lo voy a colocar menos caras, voy a poner 5. Y aquí, 5.
lo va a pasar a la mitad. Entonces ese mismo cono lo va a dibujar, pero con menos caras. ¿Sí? Entonces esa es una malla. Una malla. Y la esfera lo mismo. Entonces cuando yo hago una malla, él me, aparte de las medidas originales que me pregunta, ¿sí? De las medidas esfera. Entonces aquí me pregunta al final verticales y horizontales, algo así, o a lo largo. Entonces si yo le digo 5 y 5, pues me va a dibujar como una, ¿sí? Tiene 5 caras. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. En las verticales y en las horizontales. ¿Sí? Entonces esta malla, cuando yo trabajo poligonal, esas mallas se trabajan con bajos polígonos. ¿Ustedes han escuchado low poly, high poly? Low poly es un modelo que tiene baja cantidad o un conteo de polígonos bajo. High poly, entonces low poly, ¿para qué lo utilizamos? Para videojuegos. ¿Sí? Entonces han visto los personajes en videojuegos, están hechos en low poly. Y lo que utilizan es que los texturizan y luego con un Mesh Smooth, que es un suavizante de malla, le dan el contorno. High Poly, por ejemplo, para animación, ¿sí? Animación de personajes. Esos están hechos en High Poly, o sea, en polígonos muy pequeñitos, pues porque necesitan una buena definición. Entonces, esto lo utilizamos para ese tipo de... lo especializado de los polígonos es para animación, para videojuegos, para impresión 3D, porque la impresora pues reconoce, cuando yo llevo un objeto a una impresora 3D, la impresora lo que reconoce son los puntos. Entonces, entre más puntos tenga, pues obviamente más definido va a quedar. Por ejemplo, esta malla, si yo quisiera hacerla acá en el taller y la imprimo así, la imprimo en un papel, porque así sí la puedo desarrollar. Lo que dice su compañero, pues aquí lo que haría son los cortes y luego que utilizo una masilla para redondear todo eso. Entonces tendría como una base, un objeto para partir y aparte, o sea, ya no tengo que partir de cero, sino que parto de este elemento y ese elemento le hago acabados. Pero si lo voy a imprimir, pues bueno, entonces si lo voy a imprimir más bien, si yo voy a imprimir una esfera, entonces hago una esfera, bueno, el ejemplo es una esfera, pero yo sé que nadie va a imprimir una esfera. Hago una esfera con más polígonos, entonces le voy a colocar, por ejemplo, 30 y 30 acá y hago la esfera. ¿Sí? Entonces ya la esfera pues ya se ve más redondita porque ya tiene más vértices, ya tiene más caras, entonces pues ya la forma, pero si ustedes se acercan, pues obviamente es aproximado. ¿Por qué? Porque, o sea, su forma pues lo está haciendo con segmentos, tendría que tener segmentos más pequeños. Esa es como la diferencia entre una malla y una superficie, ¿sí? Entonces esta superficie está formada por dos curvas y lo que hace es como que el programa es que hace como una interpolación entre las dos curvas con otra curva, algo matemático. Aquí, pues la interpolación, obviamente todo esto es matemática, pero es a partir de segmentos de líneas. Entonces, esa es la diferencia. Entonces son los dos tipos de modelos que yo tengo o que yo hago en digital. O yo parto de una curva y utilizando más curvas genero superficies, o yo parto de una malla que tiene vértices, aristas y caras, y pues entre más vértices y aristas tenga, pues obviamente más definido me va a quedar el modelo. Entonces lo que hace una curva, una esfera ¿para qué? Para desarrollarla. Pues si ustedes ven acá en internet lo que les mostraba, pues cortan como que estos segmentos así, ¿sí? Y esas caritas. Entonces ya podría armar una esfera. Si ustedes han visto el Papercraft, sí creo que se llama así. Papercraft. Papercraft son esos tipos de elementos que ustedes ven, son como caritas, segmentos de polígonos. ¿Sí? Hay unos muy básicos, pero por ejemplo, bueno, hay una empresa que se llama, yo incluso, Wintercraft, que hace unas cosas muy chéveres. Ay, esta cosa me estorba acá, pero es que ustedes no la ven allá. Creo que se llama Wintercraft. No me acuerdo cómo es que se llama. Ahorita la busco, lo tengo, todo se me olvida. Pero
Es que es así, compré unas cositas así. Wintercroft es que se llama, Wintercroft. Wintercroft. Entonces, por ejemplo, si han visto este tipo de elementos que tienen ellos, ¿sí? Que son como unas máscaras hechas con polígonos, ¿sí? Esto es modelado en ese tipo de programas, en Blender, en Maya, en 3D Max, ¿sí? Y obviamente después lo llevan ¿a qué? A esto que yo bajé acá. Ellos venden las plantillas. Si yo, por ejemplo, necesitaba, bueno, un amigo no, alguien que estaba haciendo precisamente un festival, necesitaba unas plantillas y yo le compré estas que se me hicieron. Esta, por ejemplo, esta del zorro. Entonces, ahí está la plantilla, bueno, ahí le explican que hacia dónde quedan los dobleces y, bueno, en qué lo deben imprimir. Y acá explican cómo hacer los dobleces. Y aquí están como las figuritas. ¿Sí? Bueno, todo súper bien hechecito. Pues es largo porque obviamente es una máscara grandecita, pero pues no tiene muchas. Sí, aquí tengo una de un conejo y aquí tengo un osito que era como un festival de animales que había ahí. Yo Entonces, tengo una de una calabaza. una calabaza, sí, de eso hay harto, Sí. de eso hay mucho. O sea, pues imagínense, yo cuando dictaba esto ya estaba, había un programa que se llama Pepacura, ¿no? Pepacura, pues yo utilizaba Pepacura, pero creo que ahorita hay otro. Pepacura me permite Pepacura me permite hacer eso, o sea, yo llevo el modelo aquí y él hace los cortes. Bueno, el programa no lo hace solo, me toca mirar cómo hacer los cortes. Hay unos que son súper sencillos, yo llevo una figura geométrica sencilla, un polígono, un poliedro, lo hace solo pero por ejemplo esa figurita de estos animales, esas cosas, pues me toca decirle por dónde voy a hacer el corte y cómo van a hacer los cortes. Eso lo utilizaba en esa época y lo vamos a utilizar acá porque me parece útil. ¿Por qué? Porque si yo puedo modelar algo acá y tengo algo modelado como base, pues lo puedo llevar y lo armo en un papel, ¿cierto? Y en ese papel después le hago un acabado, ¿sí? O sea, le puedo hacer una masilla o puedo utilizar algunos tipos de elementos o lo dejan así. Yo antes, pues antes le hacíamos una masilla, pero después ya quedó como que se ve más bonito así con las facetas ahí, con las caras, se ve como más bonito. Depende. Entonces es como la idea. Entonces, si yo quiero lograr algo así, tengo que hacerlo en un programa como Blender, que trabaja polígonos y esos polígonos pues los modelo para hacer una figura. Que en un programa como esto lo podría hacer en Rhino porque Rhino trabaja con curvas y eso, no. Y por ejemplo, si yo exporto esta esfera, la exporto a un programa de esos de caras, esos salen millones de caras. Entonces no lo podría hacer. ¿Cómo lo podría hacer acá? Pues generando líneas y generando superficies. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi entorno. Entonces, aquí vamos a aplicar mucho de lo último que ustedes vieron en la descriptiva porque me parece interesante ese proceso. Entonces, bueno, yo voy a generar una línea, ¿cierto? Bueno, una línea. Voy a empezar en el punto 0. Voy a hacer esto, si le dan clic derecho, seleccionan la última herramienta que tenían, 0. Vamos a hacerlo con medida. Voy a ponerle 40 acá. 40, enter. Y voy a hacer, 40, enter, ahí, ¿sí? Clic acá. Y voy a hacer otra línea. Entonces, ¿para qué me sirven? Si ustedes ven, cada vez que yo selecciono algo, por ejemplo, ahí me sale punto, ¿sí? Ahí dice final. O, por ejemplo, acá dice punto medio, ¿sí? Entonces, esas ayudas son interesantes. Y esa línea blanca que se traza ahí, esa línea es el Smart Track. Entonces, aquí abajo está activado, dice Smart Track. Entonces, son como unas ayudas inteligentes con unas guías que el programa traza. A veces es muy útil, a veces es muy cansón. Entonces, aquí en este caso, pues, obviamente me parece útil porque voy a trabajar acá. Bueno, la línea aquí se mueve solo ortogonal, porque tengo habilitado ortogonal.
Ya solo se mueve o en horizontal o en vertical. Voy a desactivar eso para hacer este triángulo acá. Bueno, ahí hice un triángulo, lo hice con líneas, ¿cierto? Todos los elementos están sobre un plano, ¿cierto? Sobre un plano en el espacio, en este caso sobre el plano horizontal, visto desde arriba, pues ahí están todos los elementos. Entonces, cuando todos los elementos están alineados, si ustedes se acuerdan de descriptiva, la definición de plano, o una de las definiciones de plano era que los puntos deben estar colineales, ¿sí? Y deben ser coplanares, ¿cierto? Para que formen un plano. Entonces, en este caso, pues, todos estos puntos están colineales y son coplanares. Entonces, si yo selecciono esto y le digo planar surface, es una herramienta, yo la escribo porque la verdad no sé en dónde está en el menú, porque ya me aprendí el nombre hace mucho, entonces la verdad yo no sé en qué parte de las herramientas está. Entonces yo voy al comando y le escribo PL, y ahí sale, planar surface, SRF de superficie. Entonces planar surface lo que hace es que me genera un plano. Me genera un plano, una superficie. Aquí todo es superficie. Entonces en este caso, siempre en Rhino, la figura que crea, la crea y deja como las líneas que tenía, ¿no? De base, exacto. Como las líneas iniciales no las borra. O sea, él no convierte esas líneas en un plano, sino que hace otra figura aparte y es un plano. Entonces, en ese caso hizo un plano. Las líneas que yo veo acá, como esta cruz que yo veo sobre el plano, se llaman isocurvas. Esas son como las isocurvas del plano. Vamos aquí voy a sacar una pestaña que se llama propiedades. Si ustedes no tienen esas pestañas acá, bueno, entonces, por ejemplo, voy a cerrarlas todas. ¿Sí? Yo tengo así sin pestañas aquí a la izquierda. ¿Cuáles son útiles? La de capas es muy útil. La de propiedades a veces porque necesito cambiar algunas propiedades. Y la de edición de la caja. Entonces, si no las tengo acá, tengo dos maneras de sacarlas. Bueno, la más fácil es aquí arriba en panels. Dice panels y aquí dice layers. Entonces, pues saco layers. Aquí dice propiedades, saco propiedades. Y acá no está edit box. Ah, no, sí, ya está. Box edit. ¿Okay? Entonces ahí están todas. Entonces mejor por ese lado. Pero si alguien dice, ah, bueno, pues yo me da pereza ir hasta allá, entonces me queda más cerca escribir. Entonces escribo acá. Layers. Y ahí aparece layer, administrador de layers. Bueno, la primera. Escribo propiedades, properties. Y escribo box edit. Box con B, perdón, con B. Box. Ahí salen todas las que suenen con BO. Después X. Aparece caja, box edit. ¿Listo? Entonces ahí me aparecen, las puedo correr hacia la derecha para que me queden ahí como todas sobre esto. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a ir a propiedades. Dentro de propiedades, bueno, ahí me dicen qué tipo de superficie acaba de hacer, en qué capa está ubicado. Ahorita miramos lo de las capas, que es importante. O sea, esos son conceptos básicos. Todavía no estamos modelando nada porque igual lo que yo quiero es que ustedes entiendan un poquito como la idea de superficies, del modelado, donde están algunas cosas que son útiles. Entonces aquí dice en qué capa está ubicado, qué color tiene esa capa, qué tipo de línea utiliza esa capa. Bueno, aquí está como las propiedades de esa capa. Y aquí dice propiedades del render. Y aquí dice densidad de la isocurva. ¿Sí? Entonces, esa cruz que yo veo ahí es una isocurva. Entonces, pero voy a hacer un sólido acá. Por ejemplo, el de la esfera. ¿Sí? Entonces, la esfera, por ejemplo. Entonces, la isocurva, aquí aparece densidad 1 y mostrar isocurvas, dice acá. Entonces, por ejemplo, si yo le aumento la densidad, entonces lo que hace ahí es que está poniendo curvas, ¿sí? No es lo mismo que la que hice ahorita, que la malla, ¿no? Porque se parece, pero no es. Yo hice una esfera acá, ¿sí? O sea, esto, digamos, aparentemente, pues por la forma, ¿sí? Parecía que fuera lo mismo, pero mire, esto es una malla. ¿Sí? Si yo me acerco aquí a la esfera, yo veo que el segmento de línea
O sea, no es una curva perfecta, son puros segmentos de línea que se van uniendo y esos puntos yo los puedo seleccionar como vértice, ¿sí? Yo puedo, digamos, seleccionar ese puntico aquí aquí donde dice, bueno, es que aquí sí no, las curvas, extractar, will. Es que yo aquí nunca he utilizado eso, si no en el otro lo miramos, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar estos vértices y moverlos. En cambio, si yo me acerco acá a esta, mire que parece que fuera lo mismo, pero no, sí, siempre mantiene la curvatura. Bueno, ahí se pierde un poquito, pero es por la visualización del programa, ¿sí? La misma visualización que yo la puedo mejorar. Pero es una curva, entonces no es lo mismo, o sea, aquí no tengo una malla, aquí tengo una superficie, mira, aquí dice, objeto, tipo, superficie cerrada, y aquí abajo densidad, 6 isocurvas, ¿listo? Si yo le quito la visualización, pues no me muestra la isocurva. Si selecciono esta, me dice curva, malla cerrada, ¿sí? Entonces es una mesh, y eso es una superficie, es diferente, el programa las interpreta diferente y son diferentes. Si selecciono la mesh, si ve que no se me activa la densidad de isocurvas, no se me activa, queda desactivada, porque eso es un parámetro diferente en curvas. Entonces, por ejemplo, eso de isocurvas pues me ayuda en un tipo de modelado que tiene Rhino, que es como estirar y cerrar. Pero bueno, igual ahorita eso me ayuda a que el objeto tenga como más puntos de control en ese caso. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, en esta que acabé de hacer, ¿cierto? En esta que acabé de hacer, dice densidad de la isocurva, entonces si yo le pongo más punticos acá, listo. Entonces la superficie pues va a quedar como con esas isocurvas trazadas sobre la superficie, pero no son puntos, yo no puedo seleccionar esto. No son puntos que yo esté creando acá ni vértices, ¿listo? Entonces, bueno, yo le puedo decir que no me muestre las isocurvas y ya, porque en este caso no las necesito. Entonces nosotros podemos aquí generar planos que estén todos los puntos coplanares. Por ejemplo, yo voy al top y le digo, bueno, voy a hacer puntos. Punto acá, otro punto por acá, otro punto por acá y otro punto por acá. ¿Listo? Como estoy trabajando en top y estoy haciéndolos acá, pues todos los puntos me van a quedar sobre el piso. Mira, aquí están todos sobre el piso. No hay problema. Voy a hacer un plano, voy a hacer una línea, perdón. De este punto a este punto, a este punto, a este punto y a este punto. ¿Listo? Entonces aquí acabé de generar como una curva close, dice acá, close curve, una curva que está cerrada. A esa curva le voy a generar un plano. Entonces voy a ir a planar surface y le genero un plano. Entonces el programa lo genera, ¿sí? Genera el plano sin ningún problema. Entonces ese plano aquí me dice surface, trim surface, ¿listo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo uno de estos puntos lo pongo más arriba? Y voy a hacer lo mismo, voy a unirlo con líneas. Punto, 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 punto. ¿Sí? Y le digo la misma herramienta, planar surface. Entonces él me dice, el programa me dice, aquí me sale un error, me dice, no face were made, las curvas no han podido, no se puede hacer una curva cerrada o un plano cerrado. ¿Por qué? Porque los puntos no están alineados, no están coplanares, no son parte de la misma posición. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Pues generar dos planos diferentes. Entonces, generar un plano de aquí hasta acá y hasta acá, ¿cierto? Y otro plano que iría de aquí hasta acá y hasta acá. Entonces, si yo ya hago eso y le digo al programa, con estas líneas genéreme un plano. ¿Sí? Entonces, el programa lo hace. Son dos planos diferentes. Dos planos diferentes, ¿sí? Uno que está sobre el piso y otro que está como inclinado. En este caso, oblicuo, yo creo. ¿Sí? Entonces, yo podría con Rhino tratar de hacer algo parecido a esto, ¿sí? Pero obviamente es muy complejo en Rhino hacerlo, pero bueno, de poder se puede. ¿Qué figuras podría yo hacer en Rhino sencillas a partir de caras? Poliedros, poliedros regulares, podría hacer figuras de tipo
de simple curvatura y digamos, editarlas, ¿cierto? Entonces, esas son sencillas. Entonces, una primera tarea que me parece a mí interesante para hacer en el programa es precisamente unos poliedros y unas figuras de curvatura simple. ¿Por qué me gusta Rhino también? Voy a abrir un archivo que tengo acá que utilizo en descriptiva. Este es, ¿cuál es? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tengo unos que utilizo mucho ahí en la clase. Bueno, entonces un poliedro ahí hecho de esta manera, hecho así, como construí esto, ¿sí? Entonces, a partir de puntos o trazando líneas, uniéndolas y generando los planos, pero teniendo cuidado en que los puntos estén coplanares, o sean parte o colineales, todos estén sobre la misma superficie en este caso. Por ejemplo, para generar este inclinado, tengo que sacarlo por construcción, por ejemplo. Bueno, también depende, ahorita que miramos una cosa a ver si alcanzamos a ver todo lo que digo que ya vemos, pero bueno. Sí, por ejemplo, digo, aquí, por ejemplo, la medida de 46 no es una medida exacta, ¿sí? Es 46.08. Entonces, si yo ubico esto 46, cuando voy a construir este plano inclinado no me lo genera. Ahorita miramos. Pero yo puedo cambiar la tolerancia del programa, aumentarle la tolerancia y él hace que pues, no sea como tan estricto con ciertas medidas. Entonces, el primer ejercicio sería eso, construir un poliedro. Que ese poliedro tenga inclinados, tenga oblicuos, tenga horizontales y tenga verticales. A partir de ese ejercicio. Entonces, de esta manera, yo puedo generar superficies o volúmenes en este programa. Pero, ¿qué me gusta de este programa? Que esto que tengo acá, si es una superficie de curvatura simple, el programa tiene una opción que me desdobla la superficie. Entonces, en este caso, pues, este es muy sencillo. Este es un poliedro que está acá, ¿cierto? Generado, está unido. Y yo le voy a decir, bueno, yo quiero desdoblar las caras y ponerlas sobre una superficie 2D. Entonces, donde dice la pestaña herramientas de superficie, el inclinado, ese me toca por construcción. Ahorita que miramos cómo lo sacamos por construcción con este sencillito que este me rinde hacerlo. Pero yo tengo ahí varios ahí. Porque es que con la medida bueno, ahorita que muestro también la tolerancia, porque es que este programa cuando lo primero que uno configura son unidades y tolerancia. Ahorita cuando abramos un archivo nuevo, miramos esa parte. Entonces les iba a mostrar ya esto y vamos de una vez al ejercicio. Entonces, herramientas de superficie. Hay todas estas, redondeos, hay extender superficie, hay un chamfer que aquí se llama como el bisel. Bueno, y aquí al final hay como unos dibujos. Acá hay como un gato estripado, como un gato aplastado, perdón. Smash. Esa es una opción que coge una superficie y la proyecta sobre un papel, esté como esté. Y aquí al lado hay una que se llama un rol desenvolver superficie desarrollable. O sea, si la superficie es desarrollable, el programa la desenvuelve. Es un poliedro, obviamente es una superficie que es desarrollable porque está formada por líneas generatrices y por directrices que son también líneas. Entonces, por ejemplo, yo le digo, desenvolver superficie. Me dice, seleccione la superficie o polisuperficie que quiere desenvolver. ¿Qué quiere hacer con esa superficie? Dice acá, explode, o sea, poner las caras todas separadas. ¿Quiere etiquetarla? Póngale sí. Etiquetarla, explotarla y listo, no más. Y aquí dice tolerancia relativa 0.01, eso es por configuración del programa. Le doy Enter. Ah, pero no seleccioné la superficie. Seleccioné la superficie. Label sí, explode sí, Enter y ya. Entonces lo que hace es que me genera los planos
de esa superficie que es desarrollable, y cuando dice labels son estos cositos. 16 con 16. Cuando yo imprima, eso me va a salir en la impresión, por ejemplo. ¿Qué no hace el programa que sí haría, por ejemplo, un plugin que antes era Rhino-Next? Rhino-Next lo que hacía era esto, pero le agregaba, por ejemplo, pestañas. Entonces, si yo quiero después armar eso, pues él le agregaba solo las pestañas. Ese plugin ya no existe, porque yo lo estoy buscando previsto para la clase, pero no, ya no, o sea, la última versión que lo hicieron fue para Rhino 4, ya no está. Habría que buscar otro si existe, pero no lo he encontrado. Esto, ¿qué hago con esto? Bueno, entonces yo puedo con esto, le puedo dejar las etiquetas o no. Bueno, le voy a quitar las etiquetas para que no me quede tantas. Voy a volverlo a hacer, clic derecho, esto, enter. Ah, pero no le quité las etiquetas. Le voy a decir que no, enter. Listo. Entonces, por ejemplo, esto, pues esto lo convierte a superficie, ¿no? Bueno, él también hay que tener cuidado de dónde modelo yo, porque él siempre ubica todas esas cosas ahí en el centro. Entonces, si ahí tengo el modelo, como que estorba más. Bueno, entonces este y este. Ah, pero me llevé el... Bueno, hay una opción de seleccionar lo último que uno hace. Entonces, por ejemplo, esto yo lo podría agrupar, listo, y no sé, decirle, bueno, quiero hacerlo, eso no hay que hacerlo, lo del formatico, ¿no? Una hojita, podría ser crear una ventana nueva donde esté esa hojita, y ¿qué hago con eso? Le digo, file, exportar la selección, voy a exportarlo aquí a descarga, dejémoslo ahí, lo voy a exportar como un PDF, no, hay muchos PDF, donde no haya tanto porque después no lo encuentro. ¿Dónde está escritorio? Escritorio, voy a colocar planos de corte, guardar. Entonces él me dice, bueno, lo voy a exportar como PDF. Lo primero, la escala, es lo más importante. Si yo quiero imprimir escala 1:1, entonces le doy escala 1:1. ¿Sí? Me cabe en una hoja oficio, entonces voy a configurar. Ah, bueno, eso es lo primero, configurar la escala. Después, el tamaño de la hoja. Si me quedó descentrado con respecto a la hoja, lo centro con set. Centro la hoja acá. Le digo que no me cambie la escala. Ahí queda centrado. Voy a agrandar un poquito la hoja, entonces que sea de 12. Ahí ya cabe en la hoja y listo, le doy OK. De ahí exporta un PDF. Ese PDF, si yo voy a aquí, escritorio, planos de corte, entonces yo abro el archivo, entonces ese archivo yo lo podría mandar a imprimir para hacer los planos, o lo podría mandar a CNC para que me hagan unos cortes sobre eso y armar ese poliedro, ¿cierto? A esas líneas se las puedo quitar, esas líneas estorban, esas líneas cuando esté aquí seleccionando las superficies, le digo que no me muestre las isocurvas, por ejemplo. Digo que no me las muestre, entonces me exporta solamente así. Las curvas no, esas no son necesarias, esa es una opción ahí que tiene el programa. Entonces las exportaría así. Entonces, de esa manera, yo puedo hacer una superficie desarrollable. Superficies desarrollables como cuáles. Bueno, por ejemplo, yo puedo tener estas, que son los poliedros regulares, cualquier tipo de poliedro. Entonces vamos a construir unos poliedros básicos y unos poliedros regulares a partir de geometría. Y como, por ejemplo, una superficie de estas, un cono truncado, por ejemplo. ¿Sí? O, por ejemplo, un tubo. Ah, pero este necesitamos un ray. Hagamos un circulito acá. Y hagamos este otro más pequeñito. Alinear. Vertical. Y voy a generar una sólido
acá. Bueno, esto es como para explicar unas cositas. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí generé esa figura. ¿Cierto? Esas dos figuras son geometrías de simple curvatura. Generatriz recta, directriz curva. Si yo le digo al programa, bueno, yo quiero hacer el desarrollo de estas dos figuras. Igual, superficies, herramienta de superficies, herramienta de desenvolver. La superficie que quiero desenvolver es esta. Enter. Y él me hace esto. ¿Sí? Entonces me desenvuelve la superficie. Es una superficie desarrollable. Esta. Entonces otra vez selecciono la superficie, Enter. Y él me hace pues, el desarrollo de esa superficie. ¿Sí? Entonces ahí está la superficie interna y la superficie externa. Este ejercicio, pues obviamente no lo vamos a hacer así de básico. ¿Qué vamos a hacer con esa superficie? Pues vamos a hacerle algún tipo de modificación a las superficies para generar digamos, como la tomamos como base, generamos unas ediciones sobre eso, y eso sí es lo que vamos a desarrollar, y lo vamos a imprimir y lo vamos a armar. Entonces, en este caso vamos a hacer 3 ejercicios para utilizar bien el programa y para entender el concepto de cómo puedo imprimir una superficie o un objeto que yo veo ahí en digital, con la escala que es, como lo estoy viendo ahí. Entonces, primero vamos a hacer un poliedro de este tipo, ¿sí? Un poliedro que ustedes se van a inventar, que ustedes ven en descriptiva, que tenga planos inclinados, que tenga planos oblicuos, que tenga planos verticales, que tenga los 4 tipos de plano. Después hacemos un ejercicio muy interesante que son poliedros regulares. ¿Cómo construir los poliedros regulares? Yo sé que aquí hay opciones de ya el poliedro regular construido, pero es que todas esas opciones me ayudan a entender cómo funciona la geometría en este programa, o sea, cómo construyo cosas en este programa. No todo lo puedo traer hecho. Entonces, un ejercicio de poliedros regulares, de construcción de poliedros regulares y de la impresión de esos poliedros regulares. Y un ejercicio final que sería sobre elementos de simple curvatura, ¿sí? Vamos a generar unos diseños con elementos de simple curvatura, los vamos a hacer en el programa, los vamos a desarrollar y los vamos a imprimir y los vamos a armar. Son 3 ejercicios como para ya entender el concepto de esto de cómo puedo generar un modelo 3D y convertir ese modelo 3D en un modelo físico, ¿sí? O un modelo digital, perdón, un modelo físico. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué les digo también que tienen que ir mirando los tutoriales? Porque, bueno, aquí de pronto vemos esto muy rápido, pero no nos podemos detener mucho. Bueno, vamos a hacer y lo hacemos todo. De pronto como ejercicio de 1 horita podríamos hacerlo, pero tiene que ser muy rápido. La idea también es que ustedes vean los tutoriales, vean los básicos para trabajar este programa. Y pues yo voy a llevar un control de los tutoriales que ustedes van viendo como para saber, bueno, ya podemos hablar de esto, ya ustedes deberían entender de este concepto. Y si no está muy claro el concepto en el tutorial, pues no sé, usted me dice, mire, profe, no entendí esto, cómo se hace esto, cómo saco esto, pues de pronto sí es como más fácil por ese lado. Entonces, voy a llevar un control en el cronograma que tenemos de los tutoriales que están compartidos ¿para qué? Pues para tener yo claridad en cuanto a qué temas se vieron en el tutorial y qué temas podemos trabajar acá, que pronto no diga, no, pero es que eso yo no entiendo de dónde lo sacó, o preguntar cómo podría ser eso más, que no entendí en el tutorial. Entonces vamos a hacer esos 3 ejercicios. Entonces el primer ejercicio sería construir un poliedro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es su nombre? Andrés me dice, bueno, por ejemplo, en este poliedro, que se ve sencillo, pero, por ejemplo, vamos a mirar una cosita aquí. Yo, generalmente, para esto, cuando construyo un elemento de estos, que es como, ya tengo como la costumbre, de pronto decir, bueno, ¿cuánto mide el elemento? Entonces, este mide 88 en X por 52 por 54 de altura. Entonces, puedo construir unas guías como para enmarcar el objeto dentro de esas guías y luego utilizarlas como ayuda. Entonces, esa sería una manera. Entonces, voy a hacer un rectángulo. Recuerden que yo aquí dice, cuando yo selecciono rectángulo, siempre se va a activar algo en el comando. Siempre en la línea de comando se va a activar algo.
Aquí dice primera esquina del rectángulo. O cómo va a ser ese rectángulo con 3 puntos, vertical, a partir del centro. Lo va a hacer redondeado, ¿sí? Entonces todo eso lo puedo activar. Entonces, ¿dónde voy a hacer la primera esquina? Pues la voy a hacer en el punto 0. Escribo 0. Enter y listo. ¿Cuánto va a tener en X? 88. Enter. ¿Cuánto va a tener en altura? 54. Punto. Listo. Ya tengo como un lado del cubo. Ahora voy a hacer el otro lado, pues en la lateral. Tiene 52. Entonces, voy a hacerlo en right. Otra vez, una cara, un rectángulo. Como tengo las ayudas activadas, clic, ahí ya en el final, le digo que tiene 52. El primer eje que él hace es como sobre el X, en este caso sobre el Y, y después la altura, 54. 54. Entonces, si yo voy a revisar en la perspectiva, pues tengo dos caritas ya del rectángulo. Vamos a ver una herramienta que me permite duplicar. Ya la hemos visto. Con el... Ah, no la hemos visto, perdón. Entonces, una manera de duplicar con el Gumball. Me ubico sobre la flecha, tecleo, en este caso, Alt y desplazo. Ahí puedo duplicar. Pero es más fácil con el comando copy, porque de una vez puedo decirle a dónde quiero copiar. Entonces, escribo copy. Si tienen el programa en español, deberían escribir copia. Si tienen el programa en español, pero se saben el comando en inglés, barra de piso, CO, y les sale ahí. Copy, en inglés. Copy. Selecciona los objetos que quiere copiar. ¿Listo? Se selecciona en amarillo. ¿Cómo? En profundidad era 54, no. Era 88, 54. No. 88, 52 y 54 de altura. Ah, era 52. Vale, profe, gracias. De profundidad, listo. Copy, selecciona los objetos. No voy a copiar más. Enter. Me dice, punto desde donde va a copiar. Se va a copiar desde aquí. Punto a donde va a copiar. Aquí. Como tengo los snaps, pues es fácil. ¿Listo? Ya no voy a copiar más. Escape. Otra vez. Si quiero utilizar el último comando que utilicé, le doy clic derecho al mouse. Ahí de una vez va al comando copy. Selecciono los objetos. No voy a seleccionar más. Enter. Punto donde va a copiar. Voy a copiar desde aquí. ¿A dónde va a copiar? A la otra esquina. ¿Listo? No voy a copiar nada más, entonces escape. Listo, ya tengo como el cubo isométrico formado. Y puedo empezar desde ya lo tengo como guía, como para armar este poliedro, por ejemplo. Entonces dice, yo aquí ya tengo las medidas de ¿sí? Me dice que esta cara mide 50, esta cara 40. Voy a hacer esto con esta medida para que vean qué pasa. Ah, bueno, yo no les conté antes, pues hay que configurar, recién abro el programa, las unidades y la tolerancia. Estándar, aquí donde dice opciones, voy a unidades. Entonces aquí dice, eso es lo primero que yo debería configurar antes de empezar a trabajar, porque si lo configuro después y ya tengo algo hecho, me molesta con la escala. O sea, o me toca ajustar bien, o sea, estar muy pendiente porque a veces molesta. Entonces dice, unidades del modelo, milímetros, estoy trabajando milímetros. Tolerancia absoluta, eso de la tolerancia es importante porque entre más pequeña sea la tolerancia, pues como que más preciso tengo que ser. Entonces, este tiene una tolerancia alta, 0.001. Voy a dejarla ahí para que vean lo que pasa si yo hago esto con medida. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar por defecto como está. Entonces, yo tengo que esta línea mide 50. Ah, bueno, lo de las capas. Entonces voy a pasar esto a otra capa. Entonces voy a la pestaña capas. Por defecto, generalmente siempre hay una capa aquí que es default. A veces hay unos programas que abren 5 capas acá. Sí. Pero bueno. Entonces voy a crear una capa, un color que sea oro. Voy a seleccionar esto y voy a pasar eso a esa capa. Entonces le voy a decir clic derecho, cambiar objeto a esa capa. Listo, me quedó amarillo. Me quedo en esa capa y voy a seguir trabajando en la capa default. Bueno, voy a tomar
polilínea, porque esto tengo que hacerlo es con polilíneas, o podría hacerlo con puntos. Yo lo hago generalmente con puntos. ¿Qué hago a veces con puntos? Por ejemplo, entonces pongo un punto acá y luego ese punto lo selecciono y le digo moverlo 50, por ejemplo. Entonces ya quedó ahí en 50. Y después me sirve como referencia para los otros. Voy a poner un punto, otro punto acá, 46. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle copiar este punto, copy. Selecciono el punto, enter. Selecciono el objeto que quiero copiar. Aquí tendré que tener cuidado con la selección. Selecciono los objetos para copiar el puntico. Point. Listo, nomás. Punto de donde va a copiar. Acá. Y ahora punto donde va a copiar. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir 46. Escribo 46. Y él va a desplazar ese punto 46. Que hay que tener cuidado. Como estoy trabajando en la perspectiva, pues a veces decirle que lo haga hacia arriba, toca ubicarme en algún punto que le indique a la línea que va hacia arriba. Porque si ven aquí lo estaba haciendo hacia allá, hacia el punto medio. O aquí lo hace perpendicular, ¿sí? O lo hace hacia este lado. O si, ¿sí? Entonces tengo que seleccionar una referencia, en este caso como la línea, o irme a la vista, más fácil, ¿no? En este caso, si dejo perpendicular, pues él toma aquí perpendicular y él me va a hacer ese punto ahí, ¿sí? En ese punto me lo copió acá, a una altura de 46. Con líneas sería exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer esa cara que me dice acá, 50, 46, voy a colocar un punto acá a 32, ¿sí? Entonces voy a hacer un punto acá. Y mira, aquí es importante el orden de la flecha, o sea, hacia dónde está apuntando la flecha. Hay positivos y hay negativos. La flecha me está apuntando hacia allá. Entonces, si yo le doy clic a la flecha, me sale un menú. Ahí le puedo decir cuánto quiero desplazar ese punto. Si le digo, ¿cuánto era? Si le digo 32, se va para por donde está apuntando la flecha. Entonces me toca decir menos 32. Entonces, ahí se ubica acá. ¿Listo? Entonces lo estoy haciendo ahí como con punticos para que voy a colocar otro puntico acá que diga 16 aquí arriba. Sí, igual ahí podía haber hecho un rectángulo, pero bueno, igual es como para que vean todos esos elementos que tiene el programa. Bueno, entonces, en este caso, voy a copiar este punto, o el de allá, cualquiera de los dos lo puedo copiar, de aquí, y lo voy a mover 32 hacia allá. ¿Sí? Tengo que decirle, el Smart Track me ayuda en este caso, ¿sí? El Smart Track me trazó una guía blanca, ahí, lo voy a ubicar ahí. ¿Listo? Ahí entonces donde lo puse. Ay, no, ese otro fue que lo hice ahí después. Entonces ahí quedó ubicado. Entonces, bueno, voy a, por ejemplo, a unir ese con point, como tengo activado el Smart Track. Ya, por ejemplo, ya hice eso. Ahí podía haber hecho un rectángulo, pero es como para que vean algunas herramientas. Bueno, acá hay un punto que yo defino que está a 40 de la esquina y en la parte superior. Entonces aquí voy a colocar un puntico acá y después lo desplazo 40. Listo, entonces me quedó como ese punto de referencia para el plano inclinado. Entonces, voy a construir el plano inclinado así con esa medida de 46. Entonces voy así, voy hasta aquí perpendicular, bajo acá. Ah, bueno, me falta otro punto acá también como guía antes de hacerlo, que sería este de acá que está a 20. Ya me lo sé de memoria. Este está a 20. Entonces, copiar ese punto a 20 hacia allá. ¿Listo? Bueno, ahí ya tenemos todo. Entonces, vamos a ver si a ti no me sale el error. Perpendicular, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, y cerramos ahí. Ahí estaría el inclinado, ¿cierto? Listo. Entonces ya tengo hecho el inclinado. Ahora le voy a decir a ese inclinado que me lo convierta a una superficie. Le voy a decir planar surface. Y mire que me sale así, no face, we're made. La curva no ha sido posible hacer el plano. ¿Por qué? Porque así yo no lo vea acá, así yo no lo estoy viendo acá. O sea, aparentemente todos los puntos están alineados, pero hay algún punto, ¿sí? Ya si me acerco mucho es que me doy cuenta de que no todos los puntos están coplanares, ¿sí? Entonces,
toca ser muy preciso con esto. Si yo voy y mido la distancia real es 46.08. Si yo estuviera eso a 46.08, muy seguramente lo habría cerrado. Pero entonces, ¿ahí qué necesitamos? Pues de pronto trazar líneas y hacer líneas de construcción para como encontrar el punto preciso y ya ahí sí hacerlo. O bajarle la tolerancia al programa. Voy a hacerlo a ver si desde aquí, pero guardo esto, a ver si bajándole la tolerancia, vamos a poner como prueba. Prueba. Entonces voy a ir a la configuración del programa, a unidades, y le voy a decir que la tolerancia no sea tan alta, que sea de 0.1. A ver. Listo. Entonces voy a seleccionar así esta línea. Plan. ¿Sí ve que ahí sí lo hace? Entonces, como ya la tolerancia del programa la bajé, o sea, ya no va a ser, ya no va a decir no, pero por 0.08, pues yo hago el plano. ¿Sí? Entonces, bajo la tolerancia y ahí sí. Entonces, ahí al bajar la tolerancia, pues obviamente soy menos preciso, pero pues en este caso, pues yo creo que no se va a afectar mucho la figura. En este caso, pues ya cosas de precisión, por ejemplo, pero es que se caen los puentes, ¿sí? Porque ya todo el mundo dice, no, si falta 1 metro, pues eso no es nada. Pero bueno, entonces bajando la tolerancia, pues ya puedo construir el plano. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer para la siguiente clase es, van a buscar un poliedro que tenga los 4 tipos de plano: inclinado, oblicuo, vertical y horizontal, obviamente. Luego, toman medidas y lo vamos a hacer así en el programa. Lo dejamos hecho. Después, de pronto, pues lo hacemos el desdoble sobre un papel y lo vamos a imprimir como nuestro primer modelo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Allá todo claro? Porque yo aquí soy muy gráfico con las manos, pero ya me Profe, qué pena. ¿Cuáles planos eran? ¿Cuál es qué? ¿Cuáles Ah, pues planos que tenga los 4 planos que ustedes vieron en descriptiva: inclinado, oblicuo, horizontal y vertical. Tiene que tener mínimo los 4. Si tuviera un oblicuo, un vertical, ¿cómo es? Si tuviera un oblicuo, un inclinado frontal, un inclinado lateral, un vertical desviado, un vertical tipo 2, un vertical tipo 1 y un horizontal, pues sería ideal. O sea, los 7 tipos de planos, pero sí, puede ser complicado el polígono. Bueno, que no creo. Yo tengo un ejercicio, este ejercicio que tengo en descriptiva precisamente para trabajar con ellos, tiene todos los tipos de planos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Right. Descriptiva. Poliedro OVA. Por ejemplo, este poliedro. Que les voy a mostrar el trabajo que estaba haciendo anoche. Bueno, entonces este poliedro, por ejemplo, este que tenemos ahí para básico para descriptiva, tiene inclinado, que es este, tiene vertical desviado, vertical frontal, vertical con lateral, tiene oblicuo, horizontal y tiene inclinado lateral. Inclinado, no, sí, ese es inclinado lateral, vemos aquí inclinado lateral. Tiene 2 inclinados laterales en este caso, este y este, cualquiera de los 2 serviría. Y tiene inclinación, ahí están los 7 tipos, ¿sí? Horizontal, vertical los 3 tipos, vertical este y vertical este, que es los 3 tipos de vertical que hay. Después, inclinado frontal, este o este. Inclinado lateral, este o este también. Y oblicuo. Sí, vamos a hacerlo así. Sería como el reto, que tengan los 7 tipos de planos ahí. O sea, si inventen un poliedro, miren ahí, vienen descriptiva, de pronto busquen uno ahí. Les recomiendo trabajarlo de una vez con las medidas que son, aunque si necesitamos escalarlo no hay problema. Por ejemplo, este poliedro, yo puedo, bueno, para eso fue que abrí Box Edit. Entonces, por ejemplo, este poliedro, yo lo selecciono todo y aquí me sale, es una cosa muy básica, pero sirve mucho. Box Edit, entonces me sale tamaño,
escala, posición y rotación. Las transformaciones básicas me salen ahí. Entonces dice tamaño, ¿cuánto mide en X? 45, en Y mide 30 y en Z 35. Entonces yo puedo cambiar las medidas desde acá. Si quiero cambiar las tres de una vez, le doy uniforme, o sea que sea proporcional, y le digo que el poliedro mida 88, por ejemplo 80, entonces de una vez cambias las tres medidas. Entonces ese box edit es muy útil para esto. Entonces si lo hace más pequeño no importa, pero pues traten de una vez de hacerlo con la medida que es. Como lo vamos a imprimir, tengan en cuenta pues que sea un modelito pues, de tamaño normal, no tan pequeñito, porque pues sería muy difícil trabajarlo, un modelo por ahí de 10 centímetros, ¿sí? Puede ser como, bueno. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces el reto es que el poliedro tenga los 7 tipos de planos que hay. Pues en realidad son 4, pero pues horizontal tiene 3 y inclinado tiene 2 tipos. Dejemos un ratico ahí para que traten de entender lo que hicimos, a ver si hay como preguntas, si tienen alguna pregunta del modelo. Voy a tratar de que para la otra clase ya esté habilitado por lo menos ahí eso. ¿Sí? Entonces, para que no... Y acá, bueno, pues esa es una buena pregunta. Porque si ya lo imprimirlo acá, nos tocaría afuera, sí. En opalina. Sí, bueno. La cartulina no la afecta a la impresora. El que más gramaje creo que acepta es opalina, que es como 120, creo. 120 gramos. En opalina nos queda bien. Bueno, voy a ver el chat porque es que no lo podía ver desde allá. Estas flechas. A mí no me salen estas flechas. Bueno. Qué pena, Juan. Hasta ahora puede mirar a ver, ¿cuáles flechas? ¿O ya las encontró? Me pregunta aquí quién. Juan Uribe. ¿Cuáles flechas? Las que cuando yo selecciono me aparecen esas flechitas. ¿O ya le aparecieron? Natalia tampoco, ¿no? Natalia Rincón tampoco le aparecen las flechas. Es que no podía ver el chat porque lo tenía en el otro programa, en la otra pantalla. Natalia, ¿está ahí? ¿Me escucha? ¿O Juan Uribe? Ok, bueno, Natalia, listo. Perfecto. Sí, qué pena, es que el chat no me aparecía por acá, entonces no podía ver. Bueno, entonces, la idea, ¿cuál sería? La idea sería, de pronto, como esta clase es cada 8 días, pues nos toca como tratar de adelantar mucho entre semana. O sea, pues, a veces cuando es 2 a la semana, pues es como chévere, porque uno como que, bueno, en otra clase revisamos, pero aquí como que toca hacer todo de una vez. Entonces, la idea sería eso, o sea, que ustedes ya lo traten de traer hecho por lo menos el modelo, ¿sí? En el programa. A ver, ¿sí? Sí. A ver, si tienen problemas, pues igual le dedicamos una horita aquí el lunes para revisar el modelo que traigan o el modelo que tienen, las medidas que tienen, y si no les salió algún plan. A ver. Sí, exacto. Entonces, pero él les va a preguntar lo de la escala. Mire, por ejemplo, a ver, yo aquí tengo esta figura. ¿Cuál estoy? No, el otro que estamos trabajando, ¿cuál era? Este. Entonces yo aquí cambié la tolerancia, entonces bueno, la tolerancia simplemente ya pues dejó de hacer el plan. Voy aquí a unidades, a opciones, perdón, y yo le digo, bueno, ya quiero hacerlo a centímetros. Sí, quiero, o sea, porque aquí en el box edit, si ustedes ven aquí en box edit, salen como números absolutos. Dice 88, pero 88 ¿qué?
52 que 50, o sea, tengo que tener claro que estoy trabajando, que lo tengo configurado en milímetros, entonces, pues sé que son 88 milímetros, pero porque lo tengo configurado así. Entonces, por ejemplo, si yo le digo opciones, cambiar a centímetros, él me va a preguntar de una vez esto. Dice, cambiar las unidades del modelo de milímetros a centímetros y la escala del modelo a 0.1. O sea, que si yo quiero conservar ese modelo en esa medida, ¿cierto? En milímetros, que queda así pequeño, pero cambio las unidades del programa. Entonces, por ejemplo, si le digo que sí, ¿sí? Entonces, el programa lo que hace es esto. Obviamente, esto cuando lo selecciono y voy a BoxEdit, sale 8.8, ¿sí? Milímetros. No cambio el tamaño, exacto. Pero sí tengo ya el programa configurado en centímetros. Pero me mantuvo la escala de lo que tenía hecho. Si le digo que no, entonces me lo deja de 88 centímetros. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Entonces, el primer ejercicio básico sería ese. Tratemos de construir una cajita y sobre esa cajita, pues, hacemos el modelo. A ver cómo nos va. Y lo revisamos en la clase siguiente. La impresión, pues, la podríamos hacer. Es que, pues, si ya lo tenemos impreso, es que ya lo hicimos, ¿no? Se supone. Pero aquí podríamos hacer es como eso, como el desdoble, revisar cómo lo ajustamos para la impresión, dejarlo listo. Y sí que de pronto ustedes lo impriman en la casa, más bien. Y listo. Este primeros ejercicios son basados casi todos en Rhino para entender el concepto de curva y superficie. Cuando trabajemos Blender, pues van a ver ahí como la diferencia del modelado, digamos de cómo configuro yo el modelo en Blender. Profe, ¿Sí? entonces tiene que tener un plano inclinado, uno oblicuo, uno horizontal, uno vertical. 7, son 7. Son 7 tipos, recuerde. Acá que les muestro, yo aquí tengo un archivito que hice para descriptiva, no sé si se los paso. Profe, qué pena es que no alcancé a escuchar bien. O sea, tenemos que armar un poliedro cualquiera con esos planos y luego imprimirlo en papel opalina. Sí, la impresión la podemos hacer después de la otra, o sea, después de la siguiente clase. Por ahora, para la otra clase, tienen que traerlo modelado. Mira, aquí, por ejemplo, tengo un documento con los tipos de planos, por ejemplo, ¿sí? Mira, hay horizontal, hay vertical de 3 tipos, hay inclinados de 2 tipos y hay oblicuo. O sea, en realidad son 4 tipos, ¿sí? Que es horizontal, vertical, inclinado y oblicuo. Pero pues cada uno de esos, el vertical tenemos 3 tipos de vertical, el inclinado tenemos 2 tipos de inclinado, y bueno, el oblicuo es uno solo. Entonces la idea es que el poliedro que ustedes construyan o que ustedes se inventen o que ustedes diseñen tenga los 7 tipos de plano que hay, 7 tipos. O sea, en realidad son 4 tipos, pero digo los 7 tipos incluyendo los 2 tipos de verticales y los 3 tipos de verticales y los 2 tipos de inclinado. Profe, ¿nos puede pasar ese documento por el Teams? ¿Cuál? ¿El de los planos? Sí, profe, es que yo me confundo. Ah, O bueno. sea, sé que uno de los planos, bueno, ¿cómo se llama? ¿Verticales? Sí. Me parece que era que en una cara se ve en línea, en el otro figura, en el otro figura, en otro punto, pero no me acuerdo. O sea, en uno sé que era línea, al lado era punto y al lado era cara, me parece. No estoy mal. Exacto, sí, vertical, hay 3 tipos, que el vertical con respecto a la frontal lo ven en tamaño real y en las otras 2 como línea. El vertical con respecto a la lateral lo ven en tamaño real y las otras 2 como línea. O que el vertical lo ven en 2 caras, en un tamaño más pequeño y en superior en línea. Siempre se ve en superior en línea. El vertical siempre se ve en superior como línea. ¿Sí? Inclinado ahí frontal y lateral. Sí, les voy a pasar este documento ahí como para que lo tengan de guía y buscan la parte de plano, porque eso está como en la página 11. ¿Listo? Página 11 está el plano. Entonces, su poliedro debe tener estos 7 tipos de plano. Un ejemplo que yo tengo acá para descriptiva, este tiene los 7 tipos de plano.
Entonces hay que buscarse un poliedro que ustedes diseñen que tenga los 7 tipos de plano. Deben estar los 7, ¿listo? ¿Sí está más claro? ¿Quién preguntó? ¿Darling también? ¿Y José? Sí, profe, gracias. Ah, bueno, Juliana, qué pena. Y José. Sí, profe. Vale. Más claro, entonces diseñen un poliedro que tenga 7 tipos de planos. Listo. Profe, una pregunta. ¿La grabación de la clase en qué parte la va a subir? Voy a parar la grabación porque no va a quedar súper larga. Espera, a ver, voy a pararla de una vez. La voy a subir a... ¿Será que la subo a YouTube? Yo ahí tengo un canal con las clases que tengo de... Es que, tía,